Buenos días, ingeniero Chávez, quien le habla, Lisette Guía Montero. En este caso le voy a hablar sobre el tema que indicó desarrollar, ¿no? Sobre las losas de concreto armado, vaciadas in situ, las losas prefabricadas, tipos y procedimientos constructivos, y finalmente el predimensionamiento de las losas. Como índice o estructura, tengo en este caso como punto número 1 las losas de concreto armado. Definiré un poco sobre las losas de concreto armado, sus características, las losas vaciadas in situ, en este caso pueden identificar a la losa maciza, ¿no? Entre la losa maciza podemos ver a la losa en una dirección, losas bidireccionales, el proceso constructivo, el elemento del armado, aquellas ventajas y desventajas, las losas sin vigas, losas nervadas, su proceso constructivo, ventajas y desventajas. También hablaré un poco sobre las losas aligeradas, ¿no? Sus ubicaciones y dimensiones, la colocación de las losas en viguetas prefabricadas de acero. También hablaré sobre las losas prefabricadas, en este caso detallaré sobre las losas de vigueta y povedilla, sus características y procedimientos, las losas con viguetas armadas, las prelosas armadas, losas alveolares, losa de acero, sus características, la losa catalana. También hablaré sobre el predimensionamiento de las losas, ¿no? Algo breve qué dimensionamiento de losas debe tener según el proyecto a realizar, y finalmente las conclusiones y bibliografía. Adentrándonos ya un poco más sobre las losas de concreto, en este caso, primero se tiene que definir qué es una losa de concreto, ¿no? Para entender un poco más del tema. La losa de concreto armado es un elemento estructural, ¿no? Cuya intención principal es la de actuar o servir como separación de entrepisos consecutivos, ¿no? De un edificio. También suele ser llamado losa de entrepiso, ¿no? Ya que divide el primer nivel del segundo nivel. Al mismo tiempo, ayuda a servir como soporte para las cargas de ocupación, ¿no? Como lo son las cargas vivas y cargas muertas. ¿Y de dónde proviene el nombre de las losas de concreto armado? Proviene de la malla, ¿no? Que se encuentra en el interior y hacen las veces de alma de las losas, ¿no? Los entramados o redes de acero. Estas son las varillas que deben estar agarradas entre sí y colocadas en ambos sentidos para tener más resistencia, ¿no? Como podemos ver en la imagen izquierda, ¿no? Cómo se entrelazan en sentidos opuestos el acero para generar la resistencia debida, ¿no? Este tipo de losas son losas de concreto armado, ¿no? Las que se apoyan en las vigas o muros. Y para el proceso se necesitan varillas de acero para poder confeccionar las mallas, ¿no? Que serán el soporte. Y son la que en definitiva les dará más resistencia, como estuve explicando, ¿no? El hecho de entrelazar el acero en diferentes sentidos genera la resistencia, ¿no? De la losa. Sobre las características de la losa de concreto, podemos ver o detallar algunas, ¿no? En este caso, su uso en construcciones definitivas, también que en regiones que cuenten con los materiales para su elaboración, ¿no? En las regiones donde exista los materiales básicos, ¿no? Como lo son el cemento, la grava, la arena, fierro y siembra. Además de contar con mano de obra y supervisión calificada. Estas losas de concreto armado son muy resistentes, rígidas, aislantes y también pueden construirse de la forma que sea necesaria, ¿no? Según lo requiera el proyecto. Las dimensiones, armados, especificaciones y sistemas constructivos se detallarán en los planos estructurales, ¿no? Algo que nos acota es que antes de tender la cimbra debe estar impregnada, ¿no? Con un aceite diésel para evitar que se adhiera el concreto. Asimismo, las juntas entre las tablas deben evitar el escurrimiento del concreto. Para tal caso se debe estar supervisando siempre las especificaciones que nos mandan los planos estructurales. Ahora hablaremos sobre las losas vaciadas in situ. ¿Y qué entendemos por losas vaciadas in situ, no? Como su nombre lo dice, son losas vaciadas en el lugar del proyecto, en la obra, ¿no? Son losas ejecutadas directamente en la obra. Las losas moldeadas in situ involucran procesos de producción de plazos intermedios, ¿no? Dado el tiempo del curado que requiere el hormigón. Ya que en este caso son losas
donde se basea el concreto en el lugar de obra, ¿no? En obra, en realidad. En cambio, no es como las losas prefabricadas que ya vienen listas y solo las montan, las colocan y ya está. No necesita un curado el hormigón, ¿no? En este caso, sí, por eso es que se trabaja con plazos intermedios, ¿no? También podemos ver que pueden adquirir formas muy diversas según el encofrado, en este caso las losas vaciadas in situ. Dentro de las losas vaciadas in situ tenemos a una de las más importantes y la más usada, ¿no? En este caso, la losa maciza. Esta losa maciza es totalmente conformada en el proceso de construcción, ¿no? Se da generalmente con espesores que varían entre los 3 y 15 centímetros. Su ejecución se realiza a partir de un encofrado, ¿no? Que constituirá el molde en el cual se vierta el hormigón sobre una armadura metálica. Existen muchos sistemas, ¿no? De diferentes, de concreto, ¿no? Que se usan para lograr superficies planas, ¿no? En este caso, la que se utiliza con mayor frecuencia es la losa maciza, ya que cuenta por lo regular con una forma regular, ¿no? Completamente plana. Algunos sistemas colados in situ se componen de unos tipos básicos, ¿no? En este caso, como punto número 1 tenemos a la losa maciza armada en una dirección y vigas. Punto número 2, losa maciza armada en 2 direcciones y vigas. Punto número 3, construcción con viguetas en una dirección. Punto número 4, la losa plana armada en 2 direcciones, ¿no? O placa sin vigas. Construcción con viguetas en 2 direcciones, también llamada construcción con casetones. Existen dentro de las losas macizas las losas que se dan en una dirección. Y que podemos hablar sobre estas losas que se desarrollan en una dirección, ¿no? También llamadas unidireccionales, ¿no? Son un tipo de pisos de concreto armado que consisten en losas macizas apoyadas sobre 2 vigas paralelas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Las cuales descansan sobre un trabe o viga principal. Estas se apoyan también en columnas. El esfuerzo de estas losas se transmite en una sola dirección, ¿no? Como su nombre lo dice, losas en una dirección. Y este esfuerzo que se transmite se desarrolla de viga a viga, como podemos ver en la imagen. El espesor es uniforme y no tiene material de relleno. En cuanto al peralte de las losas unidireccionales, como podemos ver en la imagen derecha, nos muestran algunos espesores, ¿no? Peraltes mínimos para aquellas losas que se desarrollan en una dirección. Y que esto se debe de tomar en cuenta siempre para ver el ancho, el peralte de la losa, ¿no? Que se desarrolla en este caso en una dirección. Aquí podemos ver también otro ejemplo claro, ¿no? De las losas en una dirección, ¿no? Cuando las losas rectangulares se apoyan, en este caso, en 2 extremos opuestos y carecen de apoyo, no tienen apoyo en otros bordes, siempre se trabajan y se diseñan con losas unidireccionales, ¿no? Se opta por desarrollarlas con estas losas unidireccionales. Como podemos ver acá también en la imagen derecha, cómo se está dando de manera en una planta. Podemos ver cómo se está dando, ¿no? Acá es una losa rectangular, ¿no? Y eso sería un claro ejemplo del desarrollo de una losa en una dirección. Por el otro lado también tenemos a las losas bidireccionales, ¿no? Como su nombre lo dice, losas que se dan en 2 direcciones, ¿no? Estos se usan generalmente para cubrir grandes luces, sin vigas intermedias, ¿no? También este sistema constructivo de losas bidireccionales las podemos ver en aquellos teatros, auditorios, almacenes, donde se trata de cubrir grandes luces, ¿no? Sin apoyos. Lo malo en realidad de las losas bidireccionales, si bien nos ayuda a cubrir grandes luces, tiene limitaciones, ¿no? En este caso, cada paño de losa debe estar apoyado en todo su perímetro, ¿no? Sobre vigas peraltadas o muros. El peralte de la viga debe tener un mínimo, ¿no? Con 1.5 veces el espesor de la losa, ¿no? El que sea mayor. Los paños de las losas deben ser rectangulares, con una relación entre la losa mayor y la losa menor. Las longitudes de los paños contiguos medidos centro a centro de los apoyos en cada dirección no deben diferir en más de 1/3 de la losa mayor. Todas las cargas deben ser de gravedad y estar uniformemente distribuidas en todo el paño.
Además que la carga viva no debe exceder de 2 veces la carga muerta, ambas en servicio. Esas serían las limitaciones que nos da las losas bidireccionales, ¿no? Si bien, como estoy diciendo, nos ayuda a cubrir grandes luces, como lo son en los teatros, auditorios, almacenes grandes, tiene sus limitaciones, ¿no? Que depende del proyecto, se debería optar, ¿no? Si bien por las losas unidireccionales o las bidireccionales. El proceso constructivo lo he dividido aquí en partes. Como paso número 1 se da el cimbrado, ¿no? Se revisa la correcta posición del armado. En este caso se colocan los pies derechos, los pilines, el andamio y se desarrolla el cimbrado. Como paso número 2 se desarrolla el armado, ¿no? Con las varillas de acero, ¿no? Las varillas se amarran en todos sus cruces y se vigila el correcto empleo de silletas, ¿no? En este caso separadores, para que las varillas queden perfectamente ahogadas y con el recubrimiento adecuado. Paso número 3, fabricación del concreto, ¿no? En este caso pues, se detalla los materiales a emplear: agua, grava, arena, cemento, ¿no? Si se emplea en el colado concreto normal, se descifrará 15 días después de vaciado del concreto, vigilando que queden puntales o pies derechos hasta completar 28 días. Cuarto paso, se realiza el colado, ¿no? En losas de concreto pueden hacerse huecos o perforaciones de cualquier tamaño, si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos. Y finalmente, como quinto paso para el proceso constructivo de una losa de concreto armado, en este caso se desarrolla el curado y el desimbrado, ¿no? A partir del día siguiente efectuado el colado, se cura la losa, ¿no? ¿Y cómo se cura? Regándola con agua durante una semana, ¿no? 3 veces al día, esto para evitar el agrietamiento de la losa. Esto tiene por objetivo evitar que la losa se agriete, ¿no? Por pérdida excesiva del agua del concreto. El tema del curado es muy importante, ya que se ha pasado, he tenido yo como testimonio, he sido testigo de que en viviendas pequeñas, en este caso, ¿no? Se le ha indicado a las personas que vivían en la vivienda realizar el curado, ¿no? Regar el techo, la losa, ya que se puede agrietar. En este caso, la persona que tenía que regar no regó los días debidos y empezó a presentar el agrietamiento, ¿no? Como aquí nos detalla la diapositiva, ¿no? Así que es muy importante el quinto paso, el paso del curado en una losa de concreto armado. Algunos elementos del concreto armado, los componentes de una losa, como podemos ver. Aquí nos detalla los componentes de una losa. En la parte inferior podemos ver el armado de varillas de acuerdo a cálculos, ¿no? Las varillas, a cada cuánto se debe poner, la dimensión de las varillas, depende del proyecto a realizar. También nos brinda el espesor de la losa, el ancho, el largo, la losa en sí. Elementos del armado, también podemos ver los columpios, bastones y varillas rectas, alambre recocido del número 18 para amarrar los cruces, ¿no? Pasos para el armado de una losa. Como paso número 1 se deben poner varillas rectas, ¿no? En ambos sentidos, espaciadas de 15 a 25 centímetros. Estas varillas se amarran en sus cruces. Entre cada varilla recta poner un columpio, esto en ambos sentidos, amarrar seguidamente los cruces. Y finalmente, entre cada columpio se ponen los bastones, ¿no? Amarrando en cruces paradores, para que las varillas queden perfectamente ahogadas y con el recubrimiento adecuado. Detallando más sobre la losa maciza, podemos ver que presenta también ventajas y desventajas la losa maciza, si bien es una losa que ayuda, ¿no? Por la forma regular que tiene. En este caso podemos ver que entre las ventajas que destacan en la losa maciza, comúnmente son utilizados en construcciones de tamaño pequeño a mediano, residenciales y comerciales. Los moldes se rellenan integralmente con hormigón, ¿no? Funcionando en conjunto con la armadura metálica de acuerdo a las alturas definidas.
Este sistema permite, además de diseños tradicionales, formatos tridimensionales y formas fluidas. También tiene un alto grado de resistencia a las grietas y fisuras. Entre las ventajas destacan que debido a la gran cantidad de material utilizado en el encofrado, que posteriormente es desechado, hay un alto costo, ¿no?, en el valor total de la obra y una mayor generación de residuos. También cabe destacar que al requerirse un mayor volumen de hormigón y en consecuencia un mayor peso, los demás elementos de la estructura también deben ser reforzados, ¿no?, trayendo consigo un aumento de material utilizado en la estructura. Una de las ventajas notables también de la losa maciza es que nos sube el costo, ¿no?, de la losa en sí, ya sea por el encofrado que este amerita, por lo que trae consigo el hecho de reforzar más por el aumento de material utilizado. Y eso serían las desventajas que también trae consigo la losa maciza. También hablando sobre otro tipo de losa, en este caso la losa nervada, ¿no? En este tipo de losa se componen por una zona traccionada, conformada por nervios o costillas, ¿no?, y una capa del hormigón que toma la compresión. Como podemos ver en las imágenes de la parte izquierda, podemos ver cómo se desarrollan, ¿no?, las losas nervadas, ¿no? Tienen sus nervios o costillas, ¿no?, como nos estuvo explicando. El espacio entre los nervios puede quedar vacío o puede colocar elementos tales como bloques cerámicos de hormigón celular o EPS, o espuma de poliestireno, ¿no? La función principal de estos elementos es la de alivianar el peso de la estructura, ¿no?, mediante la eliminación del hormigón, ¿no?, en la zona traccionada, mejorando la eficiencia del sistema. ¿Cómo se desarrolla la losa nervada? Existe un proceso constructivo, ¿no? Este procedimiento es a base de traves, ¿no?, con secciones de 15 por 15, 15 por 20 y 15 por 25, ¿no? Y además de casetones de polietileno o prefabricados. Es un sistema de entramado de traves cruzados que forman una retícula, ¿no?, dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados permanentemente por bloques huecos o por otros materiales ligeros, ¿no? Ya que este sistema está considerado como el liviano, ¿no? También puede colocarse temporalmente a manera de cimbra para el colado de las traves, ¿no?, casetones de plástico prefabricados, que una vez fraguado el concreto deben retirarse y lavarse para usos posteriores. Una acotación es que sobre la cimbra se colocan los elementos prefabricados modulados, según datos obtenidos para el cálculo. Se fijan a la misma y se colocan los armados de los traves intermedias y de la losa superior. Siguiendo hablando sobre la losa nervada, este sistema, además de satisfacer las exigencias a una losa plana común, presenta las ventajas de poder apoyarse directamente sobre las columnas, ¿no?, sin necesidad de traves de carga entre columna y columna. En caso de cimbra insuficiente o de colado en partes, se debe suspender el corado tanto en losas como en traves a la mitad de la distancia de apoyos, ¿no? Dar a la superficie de corte una inclinación, ¿no?, en este caso de 45 grados. Dejar prolongadas las varillas para dar la continuidad. Además de cuando por alguna razón sea necesario suspender el colado en los apoyos de las losas, debe tomarse precauciones para tomar todo el esfuerzo de corte, ¿no?, con fierro. Entre las ventajas y desventajas de la losa nervada, podemos ver que entre las ventajas, comparándola, ¿no?, a la losa maciza, este sistema presenta una mayor economía, ¿no? Es más económico realizar una losa nervada que una losa maciza, permitiendo cubrir losas mayores y proporcionando una mayor libertad de diseño en su superficie. Esta es usada para losas superiores a 7 metros, ¿no? Vale la pena invertir, como dice, en la posibilidad de utilizar este sistema. Una de las ventajas, definiéndolas así, es que económica, te ayuda a cubrir grandes luces. En el caso de plantas de proporciones cuadradas, se utilizan costillas en ambas direcciones. En el caso de plantas rectangulares, el uso de los nervios se indica únicamente en una dirección. También presenta desventajas esta losa nervada, ¿no? Debido a la necesidad de precisión en la elaboración de las nervaduras y la colocación de la armadura, este sistema requiere mano de obra especializada, no como la losa, disculpe, de losa maciza, ¿no?, que no existe, esta no depende
de una mano de obra calificada, no especializada. En cambio, en esta losa nervada sí. También que requiere un mayor volumen de material para la ejecución del encofrado, ¿no? Estructuralmente aumenta la altura de las construcciones y debido a su diseño presenta una mayor dificultad en la compatibilidad con otros elementos arquitectónicos. En el proceso de la obra involucra un gran cuidado y atención en el hormigonado, ¿no? Requiriendo una máxima atención en el proceso del vibrado del hormigón. Claro, se debe tener muy en cuenta el personal calificado para la vibración del hormigón, ¿no? Ya que depende también al realizar un mal vibrado del hormigón, también la estructura empieza a agrietarse, ¿no? Y no se desarrolla con la resistencia debida, ¿no? Otro tipo de losa, hablaremos sobre la losa aligerada, ¿no? ¿Y qué es la losa aligerada? La losa aligerada es un techo de concreto armado, ¿no? Compuesto de piedra chancada, arena gruesa, agua y reforzado con varillas de acero. Que para aligerar o aliviar su peso se colocan ladrillos, ¿no? Caracterizados por ser huecos. Este tipo de techo corresponde a los diferentes pisos de una vivienda de edificación, así como la losa maciza y la losa nervada. Te ayudan te ayudan como separación de piso entre piso, como entre pisos, ¿no? Diferenciando el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Como podemos ver en la imagen, nos muestra el espesor de losa, el espesor del ladrillo siempre será 5 centímetros menos que el espesor de la losa, ¿no? La distancia entre apoyos de luces. Ejemplo, el techo del primer piso, segundo piso y hasta llegar a la azotea. Está además de ser el lugar horizontal donde transitamos y subdividimos nuestra casa en los diferentes ambientes, también es el diafragma, ¿no? Que hace que las cargas se distribuyan uniformemente. En este caso podemos encontrar a losas aligeradas con diferentes espesores o alturas, ¿no? De 17, 20, 25 y 30 centímetros. Ubicaciones y dimensiones, ¿no? Las losas aligeradas siempre van apoyadas en vigas soleras, en este caso, ¿no? Recomendables en las siguientes luces. Se le denomina luz o luces a las distancias de proyección horizontal, ¿no? En cada metro cuadrado de losa aligerada se utiliza 8.33 ladrillos de 30 por 30, ¿no? Sin importar la altura del ladrillo. Podemos ver cómo en la imagen, ¿no? En el gráfico, cómo se está desarrollando una losa aligerada, ¿no? Las cuales involucran algunos componentes, ¿no? El fierro de vigueta, el espacio para vaciar las viguetas, el fierro de temperatura, el fierro de la viga, el dado de concreto. Existen algunas dimensiones, ¿no? Que se debe tener en cuenta también, ¿no? Como podemos ver en el cuadrito derecho, ¿no? La luz que te pueda dar la luz que presenta la losa aligerada, ¿no? Si es una luz hasta 4 metros, el espesor de techo debe ser de 17 centímetros y la altura del ladrillo de 12 centímetros. Así dependiendo de la luz la luz que quieras, ¿no? Cubrir. En este caso, si es de 4 a 5 metros, el espesor de techo es de 20 y la altura del ladrillo de 15. Así sucesivamente te brinda de 5 a 6,50 y de 6,50 a 7,50 metros el espesor de techo y la altura del ladrillo. ¿Cómo se colocan las losas en viguetas prefabricadas de acero, no? Primero vamos a ver los componentes, ¿no? Que se dan en las losas en viguetas prefabricadas de acero. Se ve el concreto, la malla de temperatura, los dados de concreto, el casetón, ¿no? Que también se pone el de poliestileno y la viguera de acero. Apoyar la vigueta prefabricada de acero a 2.5 centímetros como mínimo, ¿no? A cada lado sobre el muro o encofrado de la viga. La distancia entre las viguetas a ejes es de 84 centímetros. Cortar la vigueta prefabricada de acero para realizar su empalme, como es el caso de vigas chatas. En este caso es uno de los claros ejemplos de una losa prefabricada que también es muy usada, ¿no? Hoy en día, ¿no? Para evitarnos el tema de tiempos por tiempos, algunos deciden usar estas losas prefabricadas. Montaje de casetones de poliestireno expandido.
Los casetones de poliestileno expandidos se colocan sobre las viguetas prefabricadas de acero, apoyando un lado primero y encajonando después el otro. Existe aquí una nota, ¿no? A pesar que los casetones de densidad 15 kilogramos por metros cúbicos son muy duros, se debe colocar tablas para transitar encima del techo, ¿no? Y colocar los tablones apoyados entre viguetas. En instalaciones eléctricas se procede a ubicar y marcar los centros de luz, ¿no? Luego, con una tarraja manual fabricada con PVC de diámetro, se le hacen unos dientes, ¿no? En la parte superior. Luego se realizan canales media cana para los pases de las tuberías eléctricas, ¿no? Claro, antes de vaciar, ¿no? Se deben, antes de ya, claro, finalizar, se debe de tener en cuenta las instalaciones eléctricas, ¿no? Cada punto de luz que debe ir ubicado según el plano, ¿no? Según los que indica el plano. Para los canales también es necesario contar en obra con una pistola eléctrica, ¿no? La ventaja de esta herramienta es que no produce virutas, contaminantes. Es aconsejable colocar antes de la caja de luz una sección 10 centímetros del tubo, ¿no? De PVC. Eso es con respecto a instalaciones eléctricas, ¿no? Ahora hablando de instalaciones sanitarias, de acuerdo con el diseño sanitario es factible revisar el diseño y distribución de las viguetas de acero, ¿no? La colocación de los montantes ramales es sencilla con el uso de la pistola de aire caliente y es conveniente realizar las perforaciones con cuidado, ¿no? Para que tengan la pendiente adecuada. Para la colocación de malla de temperatura, se coloca la malla de temperatura, ya sea que sea electrosoldada o alambrón. Esta debe colocarse encima de los casetones de EPS y las viguetas, levantándola 2 centímetros con los distanciadores, ¿no? Que pueden ser de plástico o de cemento. Aquí podemos ver en la parte inferior un detalle de una losa aligerada, ¿no? Debido a la rigidez de la vigueta prefabricada de acero, se deben colocar tacos de concreto de 8 centímetros de alto, ¿no? Para los techos de espesor de 20 centímetros. De tal manera que estos tacos sean los separadores, ¿no? De la malla de concreto y que la malla de temperatura quede embebida totalmente con la losa de concreto, como podemos ver en la imagen. El vaciado de concreto. Una vez colocados tanto los casetones, mallas, antes del vaciado se debe realizar la limpieza interior. Remover los restos, despunte de material que hayan caído de los perfiles. Esta limpieza es para lograr una mejor acción colaborante entre concreto y acero. El vaciado, en caso de ser premezclado y bombeado, se debe realizar la colocación en forma de abanico, ¿no? En el sistema de tuberías a presión mínima y a la menor altura posible. Podemos ver ahí unas imágenes, ¿no? Del vaciado del concreto, ¿no? Luego de haber colocado los casetones y malla. Ahora les hablaré un poco sobre las losas prefabricadas, ¿no? O premoldeadas. Son aquellas producidas a través de procesos industriales, ¿no? Este tipo de losas están cuidadosamente diseñadas, ¿no? Ser resistentes y ligeras. El cálculo estructural es muy preciso e involucra un estricto control de calidad para los materiales utilizados. Dentro de las losas prefabricadas tenemos a las losas de vigueta y bovedilla. Estructuralmente funcionan en una sola dirección, ¿no? Siendo equivalente a las losas nervadas unidireccionales. La sección de las viguetas tiene forma de T invertida, con una altura en este caso que varía entre los 8 y 9 centímetros. Ahí podemos ver un claro ejemplo de una losa de vigueta y bovedilla. Dentro de las losas prefabricadas tenemos a las premoldeadas, ¿no? Y como características tenemos que tiene la ventaja de construir losas sin cimbra, no necesitan de cimbra, ¿no? Porque se apoyan a las bovedillas en las viguetas. Las viguetas se apoyan sobre los muros o vigas, ¿no? Apuntalándolas provisionalmente. Las bovedillas, en este caso, las bovedillas aligeran la losa, ¿no? Y sirven de cimbra al concreto colado en sitio. Una capa de malla electrosoldada de vigueta y bovedilla. Una capa de malla electrosoldada se extiende por toda la losa para servir de refuerzo de temperatura y como capa de compresión. La losa, en este caso premoldeada, se integra en los muros y castillos con cadenas de cerramiento que se cuelan sobre los muros del perímetro.
Aquí, a continuación, les mostraré el procedimiento de la losa de vigueta y bovedía, ¿no? Como primer paso se realiza el apuntalamiento. ¿Y qué quiere decir con apuntalamiento? Se colocan puntales y largueros de apoyo y nivelación y se retiran a los 7 días del colado de la capa de compresión. Como podemos ver ahí, ¿no? En la imagen. Como paso número 2, la colocación de viguetas, ¿no? Colocar las viguetas apoyadas sobre los muros, cargadores de nuestra losa. Las viguetas se colocan de forma manual, ¿no? Sobre los muros cargadores. A partir del muro de arranque se coloca la primera vigueta. Como paso número 3, se alinean las viguetas, se colocan bovedías en los extremos de las viguetas para obtener la separación correcta de estas. Además que nos facilita la posterior colocación de las demás bovedillas, ¿no? Paso número 4, se colocan las bovedillas. Se colocan las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más juntas posible. También la colocación se hace de manera manual. Como paso número 5, se colocan las instalaciones eléctricas, se colocan las mangueras para la instalación eléctrica sobre los muros y por los huecos de las bovedillas, ¿no? Donde se requiere una salida para ya sea un foco, ¿no? Así también se lleva a cabo las instalaciones hidráulicas y sanitarias que sean necesarias en el proyecto. Como paso número 6, se coloca la malla electrosoldada. Se presenta y corta el tamaño requerido y se amarra con alambre recocido a la varilla superior de las viguetas y a la cadena de encerramiento. Esta malla electrosoldada se corta en el piso al tamaño deseado, posteriormente se sube a la losa en construcción y se amarra con alambre recocido, ¿no? A la varilla superior de las viguetas y a las cadenas de cerramiento. Como paso número 7 y último paso de la losa de vigueta y bovedía, se realiza el colado de la capa de compresión. ¿Y cómo se da este paso? Se tapan los huecos de las bovedillas de los extremos y o aquellas que se hayan recortado para ajustar el claro, ¿no? Se recomienda mojar las bovedillas, ¿no? Para obtener una mejor adherencia. Algunas ventajas y desventajas de esta losa de vigueta y bovedilla. Gracias a su sencillo sistema de montaje, su construcción no requiere a mano de obra especializada. El sistema consiste en una sumatoria de elementos, ¿no? Viguetas prefabricadas de hormigón, cuya función será la de absorber las fuerzas de tracción. Su uso frecuente en proyectos residenciales es de bajo costo. Su principal ventaja económica es que al prescindir del uso de encofrados de madera durante el proceso constructivo, ¿no? Lo que hace bajo el coste. Entre las desventajas de esta losa vigueta y bovedilla, dado que este sistema está dimensionado para cubrir pisos o techos, no debe recibir sobrecargas no previstas, ¿no? Si se producen sobrecargas no previstas, existe una gran posibilidad de que aparezcan fisuras, grietas y otros daños estructurales que a futuro o a corto plazo dañarían toda la estructura. Otra losa prefabricada, en este caso les hablaré sobre la losa con viguetas armadas, ¿no? ¿Y qué podríamos decir sobre esta losa? Se trata de un sistema formado por una losa, en este caso unidireccional, ¿no? En el que las viguetas armadas se intercalan con elementos no estructurales, en este caso con bloques cerámicos o EPS, ¿no? Junto con una capa de hormigón. Entre las características de esta losa con viguetas armadas, nos dice que estas losas tienen una gran resistencia, ¿no? Y pueden cubrir losas relativamente grandes, de entre 10 y 15 metros, ¿no? El modelo estructural está compuesto por una armadura en celosía. Entre las ventajas que nos muestra esta losa es que este sistema se encuentra en bajo valor, ¿no? De comercialización de sus elementos, ¿no? La rapidez constructiva y su ligereza, ¿no? La adopción de este tipo de losa también ayuda a optimizar la aislación térmica, sin absorber calor y proporcionando equilibrio en la temperatura interna. Entre las desventajas, ¿no? Debido al tipo de material utilizado, es difícil realizar perforaciones o aberturas en su parte inferior y es necesario aplicar materiales tales como yeso para darle una determinación en el interior. Otra de las losas prefabricadas son las prelosas armadas, ¿no? Este tipo de losa prefabricada es muy similar al sistema anterior, ¿no? Por viguetas armadas, ¿no? Y o bloques cerámicos o espumas de poliestireno.
Entre las ventajas de estas prelosas armadas es que este sistema presenta una mayor resistencia que los dos casos anteriores. Esto se debe a que presenta un menor número de elementos, ¿no? También el proceso constructivo requiere una menor cantidad de apuntalamientos. Entre las desventajas, a pesar de las ventajas mencionadas, este sistema es más costoso, ya que involucra la utilización de 30% más de hormigón, ¿no? A comparación de las anteriores losas prefabricadas. Otras losas prefabricadas es las losas alveolares, compuestas por grandes placas pretensadas. Este sistema permite cubrir grandes luces, ¿no? Siendo muy adecuado para proyectos de gran escala. Entre las ventajas que destacan estas losas alveolares, debido a que sus elementos son pretensados, encontrándose reforzados mediante cables de acero, este sistema es ampliamente utilizado en proyectos de carácter comercial e institucional, ¿no? Las alturas pueden variar entre 10 y 30 centímetros, depende del proyecto a realizar. Estos elementos incorporan un refuerzo complementario, ¿no? Para el bloqueo de las placas. Entre las desventajas es que, debido a su peso, el transporte desde la fábrica hasta obra y posteriormente hasta el lugar de instalación se realiza íntegramente con grúas, ¿no? Involucrando un gasto extra, ¿no? En este caso, al presupuesto de la obra, ¿no? Otras losas prefabricadas, en este caso no es de concreto, pero son de acero. También se le llama forjado colaborante. Este tipo de estructura es a base de lámina de acero galvanizado, ¿no? Como podemos ver en la imagen en la parte izquierda, ¿no? Su fabricación le permite tener adherencia con el concreto, trabajar como simbre, contribuir como acero de refuerzo en concreto. Entre las características de esta losa de acero, destaca que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar, ¿no? Perfectamente con el concreto y formar losa de azotea o entrepiso. Excelencia, resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y orden de equipo. Además que se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta. Los elementos que destacan esta losa de acero se encuentra la lámina o chapa perfilada, la viga de acero, losa de concreto, refuerzo por temperatura a base de una malla electrosoldada y los conectores de cortante. Otra de las losas que también existen es la losa catalana. ¿Y qué es una losa catalana? Es la bóveda catalana o bóveda tabicada. Es una técnica de construcción tradicional catalana, ¿no? Que consiste en cubrir el recinto o espacio mediante una bóveda, en este caso de ladrillos colocados por la parte plana. Sus usos se puede utilizar para realizar un techo, una escalera o cubrir espacios entre arcadas o paredes, ¿no? El procedimiento se realiza de la siguiente manera. Se arranca generalmente de las esquinas del cuarto a cubrir, se van colocando los ladrillos haciendo cortes para ir cerrando la cubierta y finalmente encima se disponen una o más filas, ¿no? De ladrillos sin mortero de cemento. Eso hace que sea mucho más ligera que las bóvedas construidas con otros sistemas. Ahora, adentrándonos al predimensionamiento de estas losas, en este caso vamos a hablar sobre las losas aligeradas en una dirección, el predimensionamiento de estas losas, ¿no? En este caso, las losas aligeradas en una dirección resultan económicos, ¿no? Ya que ayudan a cubrir hasta luces de entre 6 y 7 metros, ¿no? Para luces mayores se recomienda usar las losas nervadas. En este caso, para predimensionar losas, tenemos una pequeña formulita, ¿no? Donde H vendría a ser el peralte de la losa, ¿no? Y es la luz sobre 25, ¿no? Podemos ver en este caso aquí en el cuadrito de la parte inferior. Por ejemplo, si tenemos una luz de 4 metros, el espesor de la losa vendría a ser 17 centímetros y el ladrillo de 12 centímetros. Así seguidamente, si tuviéramos una luz de 5 metros, el espesor de la losa vendría a ser 20 centímetros y el ladrillo de 15 centímetros. Esta formulita es muy básica y fácil de usar, ¿no? Ya que solo necesitamos la luz y dividirla sobre 25, hallando así el peralte de la losa.
En este caso, para predimensionar losas en 2 direcciones, se recomienda utilizar cuando las luces o lados de las losas oscilan entre los 6 a 8 metros de longitud, ¿no? Así resultando ser más económicas. En este caso, de igual manera, ¿no? Necesitamos la luz sobre 40 para hallar el peralte y en este caso también necesitamos el perímetro sobre 180, hallando así el predimensionamiento de las losas, ¿no? En 2 direcciones. Son fórmulas básicas que solo necesitamos reemplazar y ya tienen coeficientes dados que no necesitan cambiar, ¿no? Solo reemplazamos la luz y el perímetro y ya nos da el predimensionamiento de la losa en 2 direcciones. En este caso, para predimensionar losas macizas, se recomienda utilizar en edificaciones de albañilería, ¿no? En donde se muestran los muros portantes, ¿no? Con ambientes pequeños, donde cada lado sean menores o iguales a 4 metros. En este caso, para luces menores iguales a 4 metros, se va a usar el peralte de 12 o 12 centímetros, ¿no? Para luz entre... Para otras luces necesitamos un peralte de 15 centímetros. Conclusiones. Podemos concluir que las losas de concreto armado forman parte de la más difícil, es la parte más difícil del proceso constructivo, ¿no? Esto es porque se debe hacer con el más exhaustivo detalle, ¿no? Ya que un error podría hacer colapsar toda la edificación, ¿no? Entonces, materiales y mano de obra haciendo el trabajo en forma conjunta, no tanto el hecho de tener los buenos materiales y la buena mano de obra especializada tenemos consigo un buen acabado, ¿no? Un buen trabajo de la losa. Las losas se consideran como uno de los elementos más delicados, ¿no? En la construcción de edificaciones, ya que una colocación incorrecta del acero de refuerzo puede llevar al colapso, ¿no? Sin necesidad de que sobrevenga un sismo. Por eso se debe tener muy en cuenta el personal calificado que se debe tener a la hora de realizar las losas y el material y estar siempre pendiente de los planos, ¿no? Las especificaciones técnicas que te indiquen los planos estructurales. Y finalmente la bibliografía. Eso sería todo, ingeniero. Gracias.